para mí, concepto, quiero que estos abogados del futuro lean, entiendan, ¿sí? Que todos tengan la capacidad analítica. Es muy linda las normas APA, pero si no entendimos y me vienen a presentar trabajos plagiados del Rincón del Vago, de la página de internet copy-paste. No, yo quisiera que vamos a hacer un trabajo, mire, en palabras coloquiales, mire hermano, esto me parece que dice esto y esto, y oiga, esta persona entendió, ¿sí? Pero si ponemos una cantidad de estructura y todo, si no sabemos ni lo que dice, porque la actividad fue coger, el uno copió, pegó, el otro hizo el maíz pira, el otro trajo la Coca-Cola, el otro trajo... No, entonces, fíjense que no vamos a tener una disertación que nos lleve a una realidad concreta de lo que se está haciendo. Por eso, para mí, dentro de las posibilidades e independencia que tengo yo en el análisis y llevar mi materia, generalmente lo hago así. Me plantean más esa parte hermenéutica que nos lleve a entender qué es lo que pasa y tener un conocimiento y una comprensión que me parece que para mí es más importante. Yo puedo contarles a ustedes unas historias muy lindas. Un día soleado, tenía yo mi camisa blanca y salí a caminar por una calle. Cuando había una alcantarilla sin tapa, me fui, me fracturé una pierna en esa tarde. Todo eso de la tarde soleada en la camisa es irrelevante. Lo que me interesa es que hay una alcantarilla que no está en su posición y que me causó un trauma y que tengo que hacer una demanda al Estado, que es el ente jurídico que tiene la obligación de tener eso en buen estado. Que yo lleve una camisa bonita y que la tarde está soleada no es relevante. Entonces, tenemos que empezar a comprender la lectura, a hacer una comprensión de la lectura, a tener un conocimiento claro de esas situaciones. Por eso, cuando vamos a realizar estos trabajos, despreocúpense un poquitico con esa parte subjetiva de la norma APA, la coma, el punto aparte, la estructura de la sangría. No. Dígame qué entendieron. Dígame qué consiste una norma. ¿Qué quiere decir esa norma positiva y el ordenamiento jurídico? El Estado, a través de esa norma, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? ¿Qué es lo que vamos a comprender de eso? ¿Sí? Lógicamente, las tildes y las comas son de una importancia llevada a un extremo. Pero vamos a hacer ese ejercicio por ahora en este primer nivel. ¿Listo? Quiero que me contesten. ¿Es clara esa posición? Clara, profe. Sí, profesor. Claro. Sí, es claro. Perfecto. Ahora, esa es mi metodología. Lógicamente, estamos en una situación democrática y muy seguramente de pronto alguna persona me diga, no, hermano, a mí no me gusta esa modo de clase, a mí me gusta que sea más estricto, que sea así, que sea acá, que sea allá. Con el mayor gusto analizamos la posibilidad, miramos las posibilidades y claro que las desarrollamos como ustedes crean que es conveniente. ¿Listo? Siempre y cuando esté dentro de los parámetros, siempre y cuando esté dentro de las directivas, las directrices que nos plantea la universidad como tal, en el sentido de llevar adelante todas y cada una de las actividades propias de la facultad, ¿no? De llevar adelante esa carrera, de llevar adelante. Nosotros debemos enamorarnos de lo que hacemos. Esta es una profesión muy bonita. Esta es una profesión que si bien es cierto, está enmarcada dentro del análisis y una interpretación, una hermenéutica de una norma, también es cierto que tiene un componente humano grande. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a los demás. Cada que alguien llegue a ese consultorio y se siente frente a usted a contar una historia para esa persona, esa historia es lo más relevante que pueda haber. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Luz Eliana, muy buenas noches, cuénteme. Sí, profe, volviendo al tema de nuevo de lo de los grupos, creo que fuiste muy claro respecto a la información de que si algún compañero no aparece, pues realmente se hace saber por medio de la plataforma o el trabajo. Me parece que es mucho más sencillo así. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tomar la primera determinación, es que los grupos los voy a hacer yo aleatoriamente, muy seguramente a más tardar mañana al mediodía. Ustedes revisarán su Canvas y van a encontrar ahí en personas, van a los subgrupos y ahí van a encontrar
ya los grupos conformados y aleatoriamente es otra situación que se presenta, ¿no? Aleatoriamente la página, ¿sí? De una vez nombra el líder del grupo, ¿listo? Entonces, en el transcurso de mañana, no le digo que esta misma noche porque posterior a nuestra clase tengo otra conferencia y termino a las 10, entonces en el transcurso de mañana en la mañana los grupos conformados. Acuérdense que el primer trabajo que vamos a tener es en el escenario 4. ¿Listo? Ya tenemos todavía casi, me parece que 2 semanas para poder llevar, ya para pensar ya en este momento ahorita estamos pensando en la prueba que es calificable, no sé si ya la hayan presentado, cómo les habrá ido con relación a esa lectura. ¿Listo? Me dará como parece... Carajo. ¿Cómo dice Alexander? Alexander. No, profe, sino que se le corta el sonido. A veces escucho o no escucho. Era esa para hacer la apreciación. Ah, caramba, bueno. Perdónemela por hoy, perdónemela por hoy. Bueno, ¿alguna otra duda con relación a los temas? ¿Cuándo me van a dar? Acuérdense que dentro de 8 días es festivo. Entonces, ¿cuándo me dan razón para ver qué día nos podemos reunir? Por favor, tengan en cuenta que los días miércoles no puedo. Los días miércoles no puedo. Entonces ustedes me dicen el martes, el jueves o el viernes, ¿en qué horario nos podemos reunir? No necesariamente las 2 horas. Esto es algo que quiero hacer con ustedes porque realmente me parece que ha sido duro, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues, son 8 clases y de las 8 clases como 3 son festivos, eso sí, no tengo yo la culpa la tiene el doctor Emiliani. Entonces, es una situación compleja, pero de mi parte, quisiera brindar esa oportunidad de pronto de reunirnos y complementar. Otra cosa hay en los avisos parroquiales y reglas de juego. No olviden que los encuentros sincrónicos, la filosofía y la orientación de estos encuentros sincrónicos no es una clase magistral, no es una clase de tablero. Aquí lo que estamos haciendo es que se supone que a través de la lectura, la investigación y las situaciones que ustedes llevan adelante, hacen planteamientos de los que puede quedar alguna duda. Entonces, aquí a través de este espacio podemos llegar a aclarar ciertas situaciones, ciertas asuntos que generen alguna duda. De pronto mirar una casuística, empezar a hablar en el transcurso de la clase, de pronto las experiencias que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Me ha pasado esto. O sea, eso tenga la plena seguridad que en cualquier momentico el consultorio jurídico se hable. Que una amiga mía que vive en Australia, el marido no le da para los alimentos. Mire, señora, demande así, así, así. Eso pasa porque pasa. Entonces, no se preocupen. Karen, por favor. Profe, era para comentarle que con respecto a lo del horario que estamos planteando para cambiar la clase, en WhatsApp se está haciendo una encuesta. No, Karen, mire, no cambiar la clase. Lo que pasa es que nuestra clase, nuestro encuentro sincrónico, son los lunes de 6 a 8. Lunes de 6 a 8. Pero como aquí tenemos, en estas 8 semanas tenemos como 3 o 4 festivos. Me parece que son 3 festivos porque ya pasaron varios, ¿no? Por ejemplo, hace 8 días fue festivo. Dentro de 8 días es festivo. Entonces, que de mi parte, quiero ofrecer un espacio para que lo complementemos esa falta de esas Lo que nos faltaron, las clases que nos faltaron, ¿sí? Correcto, Profe, Karen, es que correcto. están diciendo que los viernes... Vamos a cambiar el horario. No. Sí, es que ¿Listo? están diciendo que los viernes, para complementar lo que nos faltó, los viernes de 6 a 8, pero el problema es que no sé si aquí hayan otros compañeros que tengan introducción al derecho ese día y en ese mismo horario. Yo sí. Sí, no, que no. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no, Karen?
hay que tener en cuenta. Recuerden ustedes que las clases están quedando grabadas, ¿no? Entonces, pues no importa si voy a poner un ejemplo que vamos a colocar el jueves de 6 a 8, pero ese día tienen una clase. Los que asistan bien, los que no, pues el sábado, el domingo o el lunes en el espacio de propaganda de MasterChef. Profe, se le está cortando. Creo que quedó congelado. Sí, se le está oyendo entrecortado otra vez y se congeló la imagen, profe. Karen. Hola, profe. Profe, se le corta y queda congelada la imagen, profe. Se le está congelando mucho, está quedando pausado, no sé, ¿será el internet o qué será?
Por favor, alguien que me confirme si me están escuchando. En este momento sí, señor, se escucha. No sé. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una pequeña, a grandes Profe. zancadas. Sí, dígame, Profe. Alexander. Pues en mi opinión todos tenemos la disposición los lunes de 8 a 10, ¿cierto? Perdón, de 6 a 8. ¿Por qué no Sí, correcto. extendemos más una hora que sea de 6 a 9? También Alexander, me parece buena opción. Fabián, el problema es el siguiente. Los bloques son de 2 horas, ¿cierto? Entonces, yo estoy con ustedes de 6 a 8. A las 8:15 debo conectarme con otro grupo de otra parte del país que tengo esa actividad de 8 a 10 de la noche. ¿Listo? Por eso es que yo les planteo la posibilidad de que sea en algún otro espacio que puede ser un martes o un jueves de 6 a 8 o de 8 a 10 el martes o el jueves, el día que ustedes escojan. Pues igualmente como queda grabada la clase, ¿no? Pues uno la puede... Fabián, era lo que les estaba yo diciendo ahorita. De todas maneras, pues algunos se presentan y Sí. yo puedo hacer la clase, yo puedo hacer la conferencia y dejarla grabada para que ustedes en el momento en que puedan la pueden ingresar y revisarla. Sí, también. Profe, ya en el grupo de WhatsApp Bien. escogieron el día martes, profe. Me parece perfecto. Si ustedes quieren, programamos para los días martes de 8 a 10 de la noche. Puede ser mañana si quieren. Mañana nos reunimos un ratico y desde 8 a 10 de la noche empatamos temas, aclaramos situaciones y planteamos todo eso y yo ya les tengo los grupos hechos. Profesor, algo que decir es que mañana tenemos clase de 8 a 10. Sería de 6 a 8 que no. Este grupo 6 no tiene Bueno, mañana clase de 6 a 8. De 6 a 8 si nos queda bien a todos, creo. Sí, yo creo que a todos nos queda listo, mejor de 6 8, a no hay 8 y los que problema. no puedan, pues asincrónico. Listo. Entonces, Sí, entonces alguien que se bien. encargue de crear, la conferencia, si tuviera la gentileza, alguien que se encargue de crear la conferencia, me mandan el link para la conexión y mañana de 6 a 8 nos conectamos y trabajamos un rato. Profe, sería por el mismo grupo que su merced creó. Solamente es copiar el link y conectarse Perfecto, nuevamente. sí. Bueno, listo. No hay problema. Entonces yo mañana les programo una reunión de 6 a 8 de la noche. Ahorita la programamos para mañana de 6 a 8. ¿Les parece? Gracias, doctor. Perfecto, sí, señor. señor, muchas gracias. Sí, señor. Está bien. Gracias. Ahora sí. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 7 de agosto de 1819? Entonces, en la tardecita del 7 de agosto de 1819, pues el país, digamos, así, el país colombiano ha obtenido en forma definitiva la libertad de independencia de España, ¿no? Es un nuevo país. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Carece de normas. Bolívar está a la espera de que ya tenga una constitución que solicitó a principios del año al Congreso de Angostura, el cual, ustedes bien lo saben, ¿sí? No la habían elaborado. Y no existía esa constitución y entonces, ¿qué se podía esperar del resto de la legislación? Pues no existía una constitución. Acuérdense ustedes en esa pirámide de Kelsen cómo la constitución es la base fundamental, es la norma de normas. La constitución es lo máximo. Con la constitución no hay nada. Cualquier norma que riña contra ella se tendrá en cuenta primero la constitución, ¿sí? Entonces, como teníamos los problemas eran de orden civil, de orden penal que se presentaban y requerían ser solucionados y por ello se continuó revisándolos como se había venido haciendo mediante leyes emanadas desde España o la antigua metrópolis, ¿no? Entonces, en 1822, General José de Paula Santander crea una comisión legislativa para que elabore leyes, para que las elabore, teniendo en cuenta que
pues algunos códigos que estaban en ese momento en vigencia, códigos europeos, ¿no? En 1825, de la Gran Colombia se expide la Ley 3, estableciendo el orden de prevalencia de la legislación civil vigente dentro de ese periodo. Y entonces, ese era un periodo republicano en ese momento. Entonces ya miramos que empiezan a haber ciertas fuentes de esas normas. ¿Y qué eran? Pues las leyes que dictaba el poder legislativo, las pragmáticas, las cédulas, los decretos, las ordenanzas del gobierno español, ¿sí? Sancionadas hasta marzo de 1808, que regían en el territorio nacional. Asimismo se hace la recopilación de Indias, la nueva recopilación de Castilla y las 7 partidas, acuérdense ustedes de eso, pero ya estamos nos acercando más hacia acá. Entonces, en 1829, pues se crea una comisión para redactar el derecho, el Código Civil, teniendo como base ¿qué? Teniendo como base el Código francés. En 1830, él es el año de la disolución de la Gran Colombia, ¿no? Y con ello, el sueño del libertador. Entonces, ahí basta a empatar, venimos ya más a empatar situaciones como ya hacia 1781, Andrés Bello, ¿no? Andrés Bello había nacido en Caracas y pues ya estábamos en esa situación, en esos planteamientos de Andrés Bello, ¿no? Entonces empieza a nacer lo que hace referencia a esos relatos históricos. Es relevante identificar que el Código Civil colombiano se nutrió de corrientes romanas, germánicas, en la francesa sobre todo el Código Napoleónico y todas estas situaciones necesariamente pues de la corona española, ¿no? Debido a la influencia generada por la conquista. Entonces, por esta conquista. Entonces, ¿quién empieza a hacer esos códigos en Colombia? Pues entonces le corresponde a esos códigos, a ese incipiente congreso, que se estaba generando, ¿no? Entonces, todos esos códigos, el Código Civil había sido adoptado ya desde 1858 por el Estado. Acuérdense de ustedes que en ese tiempo nosotros éramos por Estado, ¿no? Y el primer Estado que toma ese Código Civil como tal es el Estado de Santander. Posteriormente el de Cundinamarca, algunos dicen que fue primero Cundinamarca y después de Santander, pero según la historia parece que fue Santander el que empezó con eso. Y ese Código Civil tenía 4 libros, entonces ese libro preliminar, un libro primero de personas, un libro segundo de bienes y de dominio, de posesión, del uso y del goce, el disfrute de la cosa, el libro tercero que es de sucesiones, una sucesión creada por causa de muerte, de las donaciones, todo esto, y el cuarto libro es el que nos habla de ¿qué? De las obligaciones en general y de los contratos. Y desde ese tiempo, fíjense ustedes que han sido así, porque ¿cuáles fueron las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de ese código? Como hablábamos, ¿no? En el caso colombiano, pues las fuentes son la Constitución, la ley, los principios generales del derecho y la costumbre muy importante, ¿listo? Pero digamos que ese fue el desarrollo de ese Código Civil que se promulgó, les reitero, en 1851 y que no lo van a creer, pero que hoy en día aún permanece vigente. Entonces, esa es más o menos a grandes rasgos esa historia de que estábamos hablando sobre ese tema. Entonces, ya posterior a ello viene el análisis del Código Civil, donde empezamos con esta parte de personas, pero que, como les digo, ahí fue donde nació ese código. Entonces, Bello era latinista, un estudioso del derecho romano en su idioma original. Entonces, partiendo de ello, se atrevió a introducirse dentro de algo que era muy importante para la época,
como era el Código de Justiniano, ¿no? Entonces, eso viene desde Roma. Entonces, después hizo anotar que el Código de Napoleón es el padre del espíritu de Andrés Bello, hace pensar esa situación. ¿De dónde nace y de dónde parte? Entonces ya tenemos claro que nuestro derecho hoy en día, aún hoy en día, parte de esos principios romanos, de ese principio de Código de Napoleón, que son normas que tuvieron en claro, ¿no? Entonces, Andrés Bello lo único que hizo fue recopilar todas esas normas, tener todo ese asentamiento y llevarlo a la realidad del momento. Pero veníamos de partes supremamente importantes, porque el Corpus Juris Civilis es un cuerpo, es un tomo de las reglas jurídicas de Roma. Entonces, todos esos principios que informaron esa obra codificadora, la omnipotencia de la ley, la igualdad ante la ley, la constitución, cómo se debía manejar, el concepto de lo que era la constitución. Ahora, acuérdense ustedes que España era un reino que estaba bajo el imperio de la religión católica, ¿no? Entonces, allá íbamos a ver cómo empezó a hablarse también de la Santa Inquisición, que era como la que nos llevaba a partir de ciertas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, allá decían, por ejemplo, tal persona robó, entonces, ¿cómo podíamos saber si eso era cierto? Muy fácil, poníamos un caldero de bronce a hervir con aceite, usted metía las manos, bueno, usted no, la persona metía las manos entre ese aceite caliente, mi Dios lo estaba protegiendo, pues si se quemaba fue porque robó, no lo estaba protegiendo, pero si no se quemaba era inocente. Entonces usted se imagina cómo esto se aplicara hoy en día, cómo estaríamos, ¿no? Nada más no hay muchos que habrían. Entonces esa más o menos es la situación con respecto a eso, ¿sí? Entonces, en cuanto a las construcciones jurisprudenciales, es decir, el derecho vivo que se ha erigido en doctrina sobre el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, la protección de los contratos, los principios de buena fe, ¿sí? Los fraudes de la ley, los errores en el derecho, la simulación de los negocios jurídicos, toda esa situación nos ha llevado a que esa norma esté plasmada y que sea una norma positiva. ¿Listo? Entonces, la Corte Constitucional, en función de salvaguardar la Constitución, ha declarado que algunas normas del Código Civil son inexequibles, en otras, ¿pero por qué? Por el espacio de tiempo en que se lleva. Acuérdense que estamos hablando de 1800 para acá. Entonces, ahí las normas tienen que llevarse a una compresión. ¿Para qué? Para que hoy en día nuestra Constitución, a partir del 91, nos hable de lo que es un Estado social de derecho. Ese cambio en ese concepto del Estado social de derecho, pues a viva luz son cambios supremamente importantes. ¿Para qué? Para mirar cómo la relación entre los seres humanos, la relación entre los ciudadanos dentro de un conglomerado va a estar eso. Sin embargo, todo parte pues de tiempo atrás. Por ejemplo, nosotros vivimos bajo un estado social en el cual todavía tenemos un contrato social. No sé si ustedes recuerden ese contrato social en el cual Juan Jacobo Rousseau nos hablaba y nos decía en palabras coloquiales, lo que estamos hablando aquí son temas académicos, porque yo sé que alguno va a decir, oiga, pues este loco, le estalló la pepa, tan bonito que habla, pero eso nunca se ve. No, aquí estamos hablando de temas académicos, aquí estamos hablando de ese contrato rusoniano en el cual yo, como ciudadano, entrego mi vida al Estado, y el Estado a cambio, ¿qué me da? Protección. El Estado, ¿qué me da? Protección, el Estado me tiene que suplir. ¿Por qué ustedes creen, hablando de otra área del derecho, el derecho es una ciencia evolutiva, es una ciencia que está en constante cambio? ¿Por qué nosotros no podemos acudir ante un juez penal para denunciar una conducta punible? ¿Por qué nosotros no podemos acudir ante un juez penal a denunciar una conducta punible? Porque así está instaurado el procedimiento. ¿Cómo dice? Porque así está instaurado el procedimiento, que el ciudadano
digamos, hay como una escala de atención, podemos decirlo así, conforme al Código de Procedimiento Penal. Pues la víctima acude a la fiscalía, quien debe recopilar el acervo probatorio para un juzgamiento posterior ante un juez, ¿no? Diría yo. John, digamos que el enfoque está correcto, ¿no? El enfoque está correcto, pero ¿por qué, Alexander? Profe, porque el debido proceso, o sea, el paso a paso de las cosas es primero instalar la denuncia ante la fiscalía y luego la fiscalía le da el caso a sus investigadores para luego llegar donde un juez con las pruebas pertinentes. Excelente, Alexander, claro que sí, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué sucede esto? Porque yo, si yo estoy parado en un sitio y viene Alexander y me pega un puño en un ojo y me pone el ojo colombino, hermano, ¿yo por qué tengo que ir a la fiscalía para que la fiscalía me haga el favor y vaya y ponga el trámite de la denuncia ante un juzgado? Pero el que tiene el ojo colorado soy yo, hermano. A mí fue el que me dieron en la jeta. Yo soy el que tengo el ojo colombino. ¿Por qué el señor fiscal? ¿Por qué ese procedimiento? ¿Por qué? Porque nosotros nos empeñamos al Estado. El Estado es el que nos protege nuestros derechos. El Estado tiene que velar por mi vida, el Estado tiene que velar por mi seguridad, el Estado tiene que velar por mi estabilidad académica. Por eso los principios fundamentales en la Constitución nos dice que el Estado social de derecho nos va a brindar la posibilidad de tener dignidad humana. Entonces, el Estado es el que tiene que garantizarme eso. Entonces, la Constitución es muy clara, dice que va a haber un ente acusador. La Fiscalía General de la Nación tiene la misión de presentarse hasta el juez para hacer valer mis derechos, porque es que es mi abogado cuando infringen una ley penal, mi abogado, digámoslo así, mi representante, ¿quién es? Fiscalía General de la Nación, cuando yo soy víctima. Porque, vuelvo y le repito, esto es academia, estamos hablando de academia, estamos hablando de la parte escrita, de la dogmática del derecho, ¿sí? Porque yo sé que algunos dirán, no, pero está loco este man. Este hombre está llevado de los cabellos. Por ejemplo, yo voy a hacerles una pequeña pregunta. Aquí una bella dama y un bello caballero se unen para dar cumplimiento a ese precepto de que un hombre y una mujer se unen para procrear y formar una familia. ¿Listo? Esta pareja tan divina, la señora María Moñito y el señor Jaime Barranque se unen, tienen un hijo. ¿De quién es ese hijo? A ver, mujeres. ¿De quién es el hijo? De la mamá, porque a la mamá le duele más. De la mamá, ¿no? Claro, la mamá, porque a la mamá le duele más. Papá, vago. No, bueno, de pronto dirán otros. No. A ver, dígame, Jenny. No, ya, Jenny. Pues, fui la que di, que también considero que es de la mamá por lo regular. Siempre, incluso cuando hay separaciones, claro. La custodia siempre está a cargo de la mamá, por eso debe de entrar a proceder para solicitar custodia compartida. Jimmy Steven, defiéndame. El papá, porque el pobre papá también le toca duro cuando son responsables. ¿Ah? Las obligaciones son igualmente compartidas. Luz Adriana, se formó. Diga a ver, Luz Adriana, ¿de quiénes son los hijos? De los dos, las obligaciones están completamente, o sea, están compartidas. No, los hijos, el ser humano, esta criatura, no el papá ese vergajo que el pobrecito ya no puede tomarse una de antioqueño porque le toca comprar es una de S26. No, ¿de quiénes son los hijos? Luz. De ninguno de los dos, profe, de ninguno de los dos. ¿De quién? ¿De una tía? ¿De quién? Del Estado. No, del Estado. Por el registro. Viviana, ¿qué dice? Oigan esa locura. Oigan esa locura que es que del Estado, Viviana, ¿qué dice? Profe, del Estado. El hijo es el que lo registre. Somos del Estado porque somos registrados entre lo del derecho, lo del registro civil. Del que lo registre, el que le dé nombre. Ajá, somos del Estado. Muchachos, ese niño
como nos lo dice aquí nuestra compañera Luz, es del Estado. Es del Estado hasta que ese niño cumpla los 18 años. Es del Estado. Simplemente el Estado le da la posibilidad a los padres de que lo cuiden. Pero ellos tienen que responderle al Estado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que si la mamá es un poquito indisciplinada y el papá es medio loquito, viene el bienestar familiar y se lleva al niño? Porque ese niño es del Estado. Porque el Estado lo único que hace es darle la custodia. Entonces nosotros tenemos que comprender cuál es la diferencia entre custodia y la patria potestad. La patria potestad son las obligaciones y los derechos que tengo como padre. Y la custodia es el cuidado que yo debo ejercer para que esa criatura esté bien y tenga una calidad de vida y tenga una dignidad en la vida. ¿Listo? Entonces, esa criatura desde el momento de su nacimiento, desde el naciturus, está en el vientre, hasta que cumple los 18 años, es del Estado y el Estado le da la posibilidad a los padres de que lo cuiden. ¿Ves? Por eso, ¿quién determina quién tiene la custodia en una separación? La comisaría familia, bienestar familiar. El Estado le da la posibilidad a una persona de tener la custodia. Fíjense ustedes la importancia de esa situación, de ese contrato rusoniano de que estamos hablando. ¿Ve? Y así mismo nos vamos a desarrollar toda esta, digamos que hoy no se preocupe que es una charla introductoria de romper el hielo para empezar nuestra materia. Pero fíjense en la importancia de cómo viene esa pirámide de Kelsen y nos empieza a hablar de la estructura de lo que es el ordenamiento jurídico, cómo la Constitución, norma de normas y base de todo, nos va dando de la proyección para encontrar leyes, decretos, ordenanzas a través de todo eso. Y el Estado es el que nos tiene que llevar por ese sendero. El Estado es el que tiene la obligación de diseñar, de estructurar todas estas situaciones. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una calidad de vida. Y ellos me tienen que responder a mí. Vuelve la historia, de que estábamos hablando al principio. Entonces, si yo me voy de trompas en una alcantarilla, ¿quién me paga? Si es un servicio público, hablando, digamos, de lo que, hablando, por ejemplo, ahorita de lo que estábamos diciendo, cuando lleguen ustedes a ver ese derecho de asociación, cuando ustedes entren a ver ese derecho laboral, cuando ustedes ingresen en ese mundo de lo que es el derecho laboral colectivo, que como la Constitución nos brinda a nosotros esa posibilidad del derecho de asociación, cómo es que llega a un punto donde se norma que hay elementos esenciales de vida que no pueden irse a paro. Por ejemplo, un servicio de urgencia no puede irse a paro. Mis queridos amigos de las fuerzas militares no pueden irse al paro. ¿Por qué? Porque son servicios esenciales. Los servicios públicos no pueden ir a paro. ¿Ve? Cuando lleguen allá, de pronto se van a acordar de mí. Entonces, todas esas situaciones, ¿de dónde derivan? Derivan expresamente de esa situación. Del ordenamiento jurídico. Ahora, el ordenamiento jurídico, el derecho es cambiante, evoluciona. Y nosotros hablamos del neoliberalismo y hablamos cómo a través de qué, a través de esa globalización se han roto las fronteras. Entonces ya vemos personas aquí sentadas a las 5 de la tarde viendo cómo en Japón al otro día amaneció la bolsa para mirar las inversiones y cómo se va a llevar adelante ese derecho comercial, porque ya no tenemos fronteras. Entonces, como ya no tenemos fronteras, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que es el mundo, la vida del mundo. ¿Y cómo se hace eso? A través de una herramienta que la Constitución tiene, que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad no es más que normas internacionales que vienen a nuestro ordenamiento jurídico y se toman, se analizan y se introducen dentro de nuestra normatividad y que toman fuerza de ley para poder desarrollarlas. Estamos hablando de hoy. Esperemos a ver si funcionan todas estas reformas. Pero, por ejemplo, hoy en la Organización Internacional del Trabajo dice que una persona debe trabajar semanalmente 48 horas, no 60 diarias como decían por ahí. 48 horas semanales. ¿Listo? Esa es una recomendación que nos hace
la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces el Estado colombiano la analiza, la mira, la analiza y la canaliza y la lleva a introducirla dentro del ordenamiento jurídico. ¿A través de qué? De ese bloque de constitucionalidad. Es como si yo tuviera la oportunidad de ir a la casa de alguno de ustedes y veo que están gastando mucha plata en comida y les digo, oiga, tengan cuidado, hay que tener una partida para que te compren una póker, hay que tener en la nevera una de antioqueño. Ustedes en su casa, en su independencia, ¿sí? En su privacidad dicen, vea, la recomendación de este loco es válida. Y lo toman por costumbre de que ya en el mercado, pues le bajan un poquitico al arroz y se lleva más bien un six-pack de póker. Es una recomendación, ¿ve? Y ustedes libremente la toman. Igualmente pasa en el Estado. El Estado viene y recibe recomendaciones de varias entidades a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud. Y esas normas internacionales ingresan al ordenamiento jurídico a través de, de ese bloque de constitucionalidad y empieza a ser parte de la normatividad propia y toma fuerza de ley. ¿Listo? Pues para que lo tengan, digamos, en cuenta, porque vamos a empezar a ver qué análisis del Código Civil en esta parte de personas donde nos pueden hablar de multas en oro todavía. Pero tenemos que tener esa amplitud de mente de saber que esa obra fue escrita en 1885, cuando Andrés Bello nos lo trajo haciendo un resumen de lo que era el Código Napoleónico, de lo que eran las leyes de las 7 tablas de Roma, del Juris Corpus Civilis de Justiniano, y reúne todo eso, y esa amalgama nos produce un Código Civil que primero entra a Chile, y en Chile lo desarrollan y toman a este señor como una persona, como un asesor que va a salir adelante en estas situaciones. Entonces, toda esa historia es lo que queríamos resaltar en esta primera lectura, ¿sí? En esta primera lectura queríamos resaltar esa situación. ¿Por qué? Porque todo tiene un inicio, ¿no? Y ese inicio, pues aquí lo tenemos claramente desde mucho tiempo atrás, desde que existía ese pacto nacional, ¿no? Donde estaba, durante el gobierno de Olaya Herrera, fue creada una Comisión Nacional de Asuntos Penales Penitenciarios, y ahí varios políticos, Rafael Escayón, Carlos Lozano y Lozano, inspirados en qué? En normas de Carlos V, rey de España, de Inglaterra, de todas estas instituciones llegaron hasta ese punto. Entonces, todas esas partes, grandes pensadores franceses, del proyecto de Ferry, todos estos fueron los que nos dieron a nosotros el inicio para tener nuestro ordenamiento jurídico y llegar a tener nosotros esta legislatura que hoy en día tenemos. Aún todavía la tenemos consagrada en las normas, que se han ido tecnificando, que se han ido sacando adelante, que se han ido cambiando, porque reitero nuevamente, el derecho es una ciencia que está en constante evolución. Todos los días vamos a cambiar. Ya hoy en día hablar, por ejemplo, hablar de los delitos cibernéticos, pues hace unos años era una locura, ¿no? Ya hoy en día tenemos esa capacidad para hablar de ellos. ¿Listo? Entonces, el Estado busca es la verdadera razón del por qué se delinque, por qué se llevan adelante estas situaciones. Entonces, eso es lo que hoy en día nos encontramos hablando de lo que es la justicia transnacional, transicional. ¿No? Profe, se fue el audio.